Para la mañana de hoy, Bueno. queridos hermanos, tenemos la lección que está en el Evangelio según San Juan. Estamos en el día de hoy en el tercer domingo de Adviento. Adviento es una tradición que establece que en los últimos 4 domingos, incluyendo el domingo del nacimiento, se van a hacer unas observaciones, unas lecturas, unos estudios, unas meditaciones acerca del nacimiento. Estamos en el tercero. Ya el próximo domingo es el día 24. Ese sería el cuarto domingo. En la tradición católica, pues sí, prenden una vela. Son 4 velas que se prenden. Yo eso no le veo ningún problema tampoco. Nosotros no lo hacemos. Lo importante es que por ejemplo, en el día de hoy nosotros vamos a meditar sobre algo que es antes del nacimiento como tal. Pero entonces, por eso es que escogimos aquí el Evangelio según San Juan. Ahora, ¿quién escribió este Evangelio? Le escribió Juan el Apóstol. Juan el Apóstol era familia, era primo del Señor, hijo de Zebedeo y Salomé. Este Juan el Apóstol fue el que escribió este Evangelio y fue el que escribió las 13 epístolas de Juan y fue el que escribió el Apocalipsis. Se conoció como el discípulo amado y nosotros tenemos la idea de que Juan era un tipo bien apacible, bien a la buena de Dios. La realidad es que antes de que Juan conociera y se relacionara con Cristo y recibiera el influjo del contacto con el Señor, era como Pedro. No era el tipo easygoing. Nosotros tenemos esa idea. Después, de hecho, se le conocía como el trueno. Después es que él cambia su personalidad completamente. Se convierte en el hombre lleno de amor, sobre todo de amor. Él escribió este Evangelio en el año 60, mientras se encontraba en Éfeso. No se olviden que Éfeso está en Asia Menor, siempre, ¿verdad? Aquí señalamos los mapas. Y fue una iglesia que tuvo un pastorado por Juan por muchos años, de los pastorados más prolongados de la iglesia de Éfeso. Y Éfeso, desde ahí escribió este Evangelio. Y ahí también, cerca de la costa del Asia Menor, en la isla de Patmos, ya cuando él tenía como 90 años, escribió el Apocalipsis. Ahora, está Juan el Apóstol, que estamos mencionando. Entonces está Juan, el que se menciona aquí, ¿de cuál está hablando? Juan el Apóstol. Este Juan que se menciona aquí era una persona que proféticamente ya se había determinado que iba a ser como el atalaya, el instrumento que Dios iba a utilizar para que sirviera como de una preparación para que estableciera un camino para la venida del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y en torno a Juan y en torno a Cristo, sus nacimientos, hay unos datos sumamente hermosos que tienen que ver con esta temporada de Navidad que estamos celebrando. Como ustedes es posible que recuerden, Juan, no Juan el Apóstol, Juan del que se está hablando aquí, Juan el Bautista, fue hijo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que cuando tenía alrededor de 92 años tuvo una visitación del ángel Gabriel y le anunció que habría de tener un hijo. Y se le explicó cuál era el propósito de que su esposa saliera encinta y diera a luz a Juan Bautista. Esa anunciación hacia Juan tuvo lugar 6 meses
antes de la anunciación a María de que iba a ser la portadora del Hijo de Dios para venir a este mundo. Así que este es el contexto histórico antes de nosotros llegar a la escena de Belén, que vamos a estar visitando ya el día 24 o el día 25, como que queramos verlo. Y cuando se habla aquí en este primer capítulo de Juan, del Evangelio de San Juan, que como todos ustedes conocen, es un evangelio que es bien diferente a los otros tres, que son los sinópticos. Este tiene una serie de explicaciones espirituales bien profundas y tiene material histórico que no está contenido en los otros tampoco. Cuando se comienza este primer capítulo, hay unas profundidades teológicas que se expresan ahí que nosotros hoy no las vamos a tocar, sino que vamos a tomar únicamente el versículo 18, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y de ahí en adelante se habla de lo que se llama el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que era, si viviera en el día de hoy, sería una persona medio rara. O sea, no seguía pues el patrón que sigue todo el mundo. No era, no estaba, no vestía como todo el mundo, vestía de una manera particular, vivía en el desierto y decía unas cosas extrañas. Ahora, el hecho es que la gente le hacía caso, lo seguía y que él practicaba el bautismo. Entonces, en el pasaje que vamos a estar estudiando en este día, hay unos planteamientos que traen los fariseos. Los fariseos, ustedes saben que era una secta de los judíos, que tenían como característica principal el que ellos se ufanaban y pensaban que ellos eran las personas que mejor guardaban la ley y estaban llenos de mucho orgullo. Y por lo tanto también tenían una actitud de persecución hacia aquellas personas que ellos entendían que no creían o no hacían lo que era correcto según su punto de vista, y eso al grado tal que llegaron a crucificar al Señor. Juan se salió de lo que ellos creían que era lo correcto, así que fueron allí a interrogarle y a preguntarle por qué él hacía ciertas cosas. Por ejemplo, ¿por qué bautizaba? La realidad es que el bautismo en la religión judía se practicaba con los gentiles. Si una persona se convertía al judaísmo, pues entonces pasaba por el proceso del bautismo. Y todavía los judíos pues bautizan y sigue teniendo el mismo significado. Pero es de alguien que se convierte al judaísmo. Ellos no bautizan los judíos. Bueno. Ahora, dentro de los judíos había algunas sectas, los saduceos eran uno, había otra que eran los esenios. Los esenios era una secta que era bien sincero, bien humilde en su práctica del judaísmo. No se pasaban persiguiendo a los demás. Sí llevaban una vida aislada. Ellos estaban separados. Y una vida bien contemplativa, de mucha adoración a Dios. Y los esenios sí bautizaban, pero bautizaban como un acto de arrepentimiento. Entonces aquí aparece Juan el Bautista, que él no es un esenio, tampoco es un fariseo, y está bautizando. Y vienen los fariseos a preguntarle: ¿por qué tú estás bautizando? Porque vamos a ver entonces cuál es la contestación de Juan. Entonces, en este pasaje que vamos a estar considerando, pues vemos como puntos importantes lo que acabamos de mencionar: la exposición de Dios, Jesús y hombre, el hecho de que Jesús era Dios y también era hombre, plenamente las dos cosas, que para algunas personas es muy difícil de entender. Entonces también aquí se expone la naturaleza y voluntad de Dios. Entonces, ahorita mismo nosotros estamos preguntándonos unas cosas
en torno a unas dificultades en un pasaje bíblico. No es fácil entender algunas cosas, no es fácil. De hecho, la ley lo explicaba todo con lujos de detalle, pero aún así había dudas. Porque entender el significado de la vida, el hecho de estar vivo, entender la grandeza, ver, contemplar la grandeza del universo, eso es algo que le para los pelos a cualquiera. La pregunta es, ¿qué yo hago aquí sobre esta tierra? ¿Cuál es el sentido de mi vida, de mi existencia? Porque mira, hay muchas cosas bonitas en la vida. Está la familia, está el cultivo del intelecto, está tener metas, luchar por ellas, alcanzarlas. Pero ¿y luego qué? Pues la única contestación razonable a esa preocupación profunda que uno tiene dentro de su ser es que tras esta vida tiene que haber un sentido. Esto no puede acabarse aquí, porque si esto se acabara aquí, pues entonces no tendría mucho sentido. Claro, podemos disfrutar muchísimo, podemos gozar muchísimo, podemos tener las realizaciones más grandes de la vida, pero en última instancia no tendría mucho sentido. Eso es lo que daría a la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre y otros europeos del siglo pasado, que lo llamaban el absurdismo. Decía, todo es absurdo. Esa sería la única conclusión posible si no hubiera una concepción de que esta vida de alguna forma se prolonga. Esto no se acaba aquí, esto es un capítulo de nuestra vida. Ahora, para el ser humano entender eso, con su capacidad cognitiva, con su experiencia de vida, mire, en verdad, la ley no iba a ser suficiente. La ley era principalmente un ayo, era una guía para unas prácticas, pero para uno entender realmente de qué se trata esta vida, tuvo que coger esto. La encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos enseña a nosotros dos cosas. Nos enseña la naturaleza de Dios. Cristo hablaba de Dios, nos enseñó, nos mostró quién era Dios, Cristo. Pero no solamente nos mostró quién era Dios, sino que nos demostró cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces nosotros vivimos esa vida, nuestra vida, en esa realidad de que conocemos a Dios, que lo conocemos, pero lo conocemos a través de Cristo, por lo que Él nos enseñó, pero también conocemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso cada vez que usted va a hacer algo, usted lo piensa, dice, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Algunas personas le dicen a uno, mire, no se deje coger de bobo, lo están cogiendo de bobo, usted está siendo muy bobo en eso. Pero yo tengo mi guía, mi conciencia la tengo siempre, trato de que esté iluminada por estas dos realidades, de Dios y de cuál es su voluntad. Y en eso yo me dejo guiar. Ahora, puedo tener personas a mi lado que opinen lo contrario y que piensen que uno es una cosa o es la otra. Pero lo importante es cómo usted está, cómo usted se siente, qué es lo que usted cree, cómo usted está obrando con su conciencia. Por eso era tan importante que Jesús viniera a este mundo. Y sobre todo, era tan importante que se hiciera hombre. ¿Por qué? No nos está hablando una persona de Dios que no tiene la experiencia. Nos está hablando de tú a tú. Cuando nos dice ama a tu prójimo, que fue vituperado y pudo decir perdónalos porque no saben lo que hace. Sintió igual que nosotros. Así que nosotros podemos entender
de qué se trata el asunto. Porque quien nos está hablando es uno de nosotros, pero también es Dios mismo que ha venido a nuestra vida. Entonces, eso es lo que Juan el Bautista tenía bien claro. Entonces, en estos textos que vamos a estar leyendo, vamos a ver que eso es así. Así que comenzamos. Adelaida empieza en el 19 porque ya el 18 lo comentamos. Léalo completo. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hermana Adelaida, vamos a escuchar algunos comentarios suyos sobre este pasaje. Pues Juan estaba bien claro que él no era el Cristo y él vino, como usted explicó anteriormente, que él vino a abrir camino para el Señor Jesús. Y entonces, pero siempre estaba la oposición, ¿verdad? Preguntándole que por qué bautizaba, y él explicó exactamente lo que era, él no era el Cristo. Lo que más me encanta aquí que dice lo más que me gusta es que dice: este es el que viene después de mí, es el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él se sentía que no era digno de desatar la correa del calzado. Y aquí bien lo expresa que Jesús vino, que Jesús es antes que él. Y Juan era mayor que Jesús, de acuerdo a que nació después, primero. Y eso es todo. Pues cuando él dice que Jesús era antes que él está entendiendo que qué tipo era de naturaleza. No se refería tanto a la diferencia en edad. ¿Qué era, hermana Adelaida? Que Jesús ha existido por toda la eternidad, que es Dios. Que es lo primero que se expresa, ¿verdad? En esa primera parte del capítulo. Exacto. ¿Y qué usted opina de la actitud de los fariseos? Los fariseos siempre estaban, si no, la gente no estaba de acuerdo con ellos, siempre ellos estaban buscando cómo, no sé cómo decirlo eso. Hundirlo, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, exacto. ¿Y qué usted opina de la respuesta que hizo Juan el Bautista cuando le preguntaron por qué él bautizaba? Él dijo que él bautizaba, pero pero después iba a venir uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Así que... O sea que el bautismo de Juan no era para arrepentimiento, no. Era un bautismo para expresar el mensaje. Exacto. Eso era lo que quería decir. Sí. Entonces todo bautismo como acto físico en sí es un acto físico. Lo importante es lo que la persona tiene en su corazón. Cuando una persona baja a las aguas bautismales, está haciendo una expresión pública de que aceptó al Señor y que entiende y quiere manifestar para la humanidad entera que muere en Cristo y resucita gente juntamente con Cristo y resucita para una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso algunas personas dicen: fulanito se está muriendo, hay que bautizarlo. ¿Es que el bautismo salva a una persona? No, el bautismo no. ¿Verdad? El que a usted te sumerja o que te haga un bautismo para presión, eso de por sí te salva. No.
¿Verdad No, que no? no, para nada. Y eso fue lo que Juan le explicó a esta gente, que el verdadero bautismo es de naturaleza espiritual. Yo creo que aquí hemos cubierto bastante bien, pues yo creo que podemos entender quién fue Juan el Bautista, y en este domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento, prendemos una vela en nuestros corazones, glorificamos a Dios y damos gracias por todo lo que Él hizo por nosotros al enviar a su Hijo al mundo. El tiempo de Adviento que hemos estado comentando en estos videos es el periodo de 4 semanas antes de la Navidad. Es un tiempo que nos habla del pasado, del presente y del futuro. Adviento nos recuerda que vino el niño Jesús. Adviento nos recuerda del Cristo que viene y está en medio nuestro. Adviento nos recuerda del Cristo que vendrá para juzgar. Todas estas cosas son las que constituyen el mensaje de Adviento. Como símbolo para este tiempo tenemos la corona de Adviento. Cada vela de la corona simboliza una de las 4 semanas. En el inicio, la corona está sin luz, sin brillo, sin vida. Así nos recuerda la experiencia de la oscuridad en el pecado. A medida que nos acercamos a la Navidad, cada semana del Adviento nos demuestra la aproximación al momento glorioso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada semana de Adviento una vela va siendo encendida, lo cual representa la aproximación de la llegada de nuestro Señor Jesús, que es la luz del mundo. La corona de Adviento es un círculo y no tiene principio ni fin. Es interpretado como señal del amor de Dios, que es eterno. No tiene principio ni fin este amor. El círculo también simboliza el amor de las personas a Dios y al prójimo, que nunca debe terminarse. Todo esto significa que el círculo nos trae la idea de un eslabón de unión que une a Dios a las personas como una gran alianza. El verde es el color que representa la esperanza, la vida. Dios quiere que esperemos su gracia, su perdón misericordioso y la gloria de la vida eterna al final de nuestra vida terrena. Las ramas verdes recuerdan las bendiciones que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. La primera vela es la penitencia y de la conversión. La segunda vela es la del testimonio y de la fe. La tercera vela es la alegría. La cuarta vela es la enseñanza. Es la vela de la luz. Así que, hermanos, en estas Navidades del año 2022 nos aproximamos a unos momentos de gran regocijo. Gracias a Dios han mejorado algunos aspectos de la epidemiología en cuanto al COVID se refiere, y ya algunos hermanos están aproximándose con más confianza a la iglesia. De todas formas, no importa dónde estemos, vamos a estar con este espíritu de Adviento, donde con gran expectación, con alegría y sobre todo con esperanza, nos acercamos al momento de la celebración de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. En otras palabras, al momento de nuestra redención. Dios los bendiga.
Amén.